¿cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal está esto? Como ya saben, hacemos estos videos para ayudarles, para que tengan más opciones si piensan venir a este destino. El día de hoy estamos en uno de los ríos de aquí de Playa Car, que efectivamente se llama así, el río Playa Car. Chavos, sí, pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos un muchachito que está muy bonito que se llama Matías. Y pues ya saben, nos dedicamos a hacer este tipo de videos para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no echen los chamaquinos ahí en el intento. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y pues al llegar a este lugar, lo primero que hacen es desinfectar sus maletas. Obviamente también al ingresar nos proporcionan gel, checan temperatura y como en la mayoría de los hoteles, únicamente una persona pasa a hacer lo del check-in. Chavos, hemos visto que todos los protocolos que tienen aquí, de verdad, yo creo que los siguen al 100% y eso siempre está muy bien. Chavos, y pues este es un hotel 5 estrellas, todo incluido, las 24 horas. Sí, eso es lo chido, ya saben que nos gustan todo ese tipo de cosas, todas las horas, 3 de la mañana, denme comida. Aquí la diferencia es que no hay room service, pero hay una área donde en la madrugada, si ustedes tienen ganas como de comer algo, hay un área donde hay como pequeños snacks, como sanduichitos y cositas así, para matar el hambre en la madrugada, que yo no sé a quién le pueda dar hambre a las 3 de la mañana, pero bueno. La verdad no es un hotel así como que súper gigante, es un hotel que cuenta con 500 habitaciones, a lo mejor sí suenan muchas, pero la verdad no es tan gigante y eso nos agrada, porque luego cuando son súper gigantes, eso de andar caminando de un lugar a otro, se vuelve así como que súper pesado y más con el calor que ya está haciendo aquí por esta zona. Ahorita por la situación el hotel solamente está funcionando al 30% de su capacidad, entonces eso está súper bien porque la verdad es un hotel súper tranquilo. Aquí la verdad de todos los hoteles que hemos ido últimamente es en el hotel en el que menos gente hemos visto. De verdad que todos los lugares hay ratos en los que estamos completamente solos en la alberca o completamente solos en ciertas áreas, que de verdad eso está súper genial. Y pues sí, efectivamente, si ustedes son de los que buscan un hotel no tan aglomerado, no con tanta gente, sin duda alguna esta es la opción. Y sobre todo lo que les comentaba, un lugar súper tranquilo en el que de verdad vienen como a relajarse. Créanme que este es el lugar. Aquí así en la noche o incluso en la mañanita cuando se despiertan no hay absolutamente nada de ruido. Sí, nada. Me despierto a las 5 de la mañana, pero dije, ah, caray, son las 11, por Dios. La verdad que eso, o sea, para la gente que venga literalmente a querer descansar y desconectarse del mundo, este lugar es el indicado. Chavos, sí, como pueden ver, el check-in es a las 4 de la tarde y el check-out es a las 11 de la mañana. Entonces es una hora menos, es una hora más para check-in y una hora menos para check-out, pero pues eso no importa porque si hay una habitación disponible, se la dan. Si sí, ya está en cuanto lista, haya se la dan. en cuanto haya habitaciones disponibles, pues ya les dan su habitación. Y pues también lo chido, chavos, es de que tenemos 3 dispositivos para conectarnos a la red Wi-Fi. El Wi-Fi aquí está muy rápido, está muy bien para trabajar. Chavos, ya habíamos visitado anteriormente algún hotel de los ríos y pues para todos los hoteles funciona la misma aplicación. Ustedes descargan la aplicación, seleccionan el hotel en el que están y ahí pueden encontrar mucha información. Encuentran información de restaurantes, de si tiene o no gimnasio, spa, de actividades que pueden hacer, lo de las actividades de los niños. Viene un mapa donde ustedes pueden ubicar dónde está cada cosa y así. Entonces eso la verdad está padre. Chavos, sí, pues ya saben que esto es una opción muy buena que siempre les hemos recomendado. Si ustedes no traen efectivo o algo por el estilo, aquí cuentan con un lugar, un cajero automático de Bancomer. Lo que siempre les hemos recomendado es que no saquen de ningún otro lugar más que en lugares establecidos o lugares seguros. Y este sin duda alguna es un lugar seguro. Ya saben que este es un hotel todo incluido, pero no se olviden de las propinas, por favor, a los muchachos, a los meseros. Aunque sea 20, 50 pesos, lo que sea, pero por un excelente servicio se lo merecen. Y pues al ladito de cajero, la tienda característica de todos estos lugares. Ya saben, por si se les olvida lo que sea, el salvavidas, el sombrero, unas joyas, a lo mejor aquí lo pueden encontrar, pero pues ya saben que nosotros no les recomendamos comprar en esos lugares, sino ya se traigan todo listo. Chavos, sí, pues al igual que en todos los ríos, vean qué tal, encontramos este lugar que son unas duchas para hacer checkout late, donde podemos encontrar allá las regaderas, pequeño espacio para cambiarse y pues para que todo se vaya correctamente. Aquí el checkout late pueden usar ustedes las instalaciones hasta las 5 de la tarde. Obviamente el checkout es a las 11 del día, pero desde las 11 del día hasta las 5 de la tarde pueden seguir comiendo aquí, usar la alberca, todas las amenidades que tiene el hotel sin ningún problema. Este
Este gimnasio es un gimnasio pequeño y ahorita pues por contingencia se está manejando solamente en grupos máximos de 6 personas. O sea, solamente 6 personas pueden estar ahí y tienen que ser mayores de 18 años. No necesitan reservar. Si ustedes llegan y no hay gente, pueden entrar así sin nada. Nada más si les piden que traigan su ropa que es para hacer ejercicio. Y pues el horario del gimnasio es de 7 de la mañana a 8 de la noche, entonces en ese horario vénganse a hacer ejercicio, Ana. Chavos, sí, pues para los muchachos que les gusta el spa, pues también este lugar cuenta con spa. Más o menos los precios están desde $60 hasta lo que ustedes quieran, porque aquí les cobran $1 por minuto. Esa es como que la opción más random, pero ya si ustedes vienen con 2 o más personas, ahí les hacen un descuento, incluso hasta un 2x1. Chavos, sí, pues el hotel cuenta con 4 bares. Este que está a mis espaldas, que es como el lobby bar, es el que está a un ladito del lobby, es un bar 24 horas. Sí, escuchó usted bien, 24 horas. Ya saben que está chido. Ay. Sí, así que para aquellos que les gusta la fiesta y que les gusta amanecer hasta las 6 de la mañana, pues aquí podrán hacerlo. Pero ¿qué manejan a las 3 de la mañana, baby? ¿Qué hay? Aquí les vamos a dejar los licores que manejan en los bares para que ustedes se den una idea. Y pues si piensan venir a este lugar, ya vengan pensando, hoy quiero tomar esto. Así que si hacen eso, invítenme, por favor. Chavos, y pues este hotel cuenta con 4 restaurantes. Como les dijimos en un principio, no es un hotel súper gigante y como no hay muchísima gente, esos restaurantes son suficientes. Tiene 2 que son tipo buffet y 2 que son a la carta o que son de especialidades. Hay un italiano, hay un japonés y hay uno de los restaurantes que es tipo buffet, que de hecho es el que tengo aquí a mi mano derecha, que también en las noches funciona en algunos días como restaurante, pero ya no como tipo buffet, sino la ponen la mitad para que sea el restaurante mexicano y la otra mitad para el steakhouse. Entonces en realidad pues hay 4 opciones a la carta durante la noche. Y pues el día de ayer nosotros estuvimos en el mexicano, ya hemos probado el mexicano y pues también probamos el japonés. La comida, yo creo que le hace falta a la comida, no sé, algo para que sea excelente. La comida es muy buena, pero no sé, le hace falta como un toquecito, algo por el estilo. Es que encontramos cosas que están súper buenas y otras cosas que están más o menos. pero es rica, pero es rica. No hemos encontrado nada malo aquí, ha sido muy rica la comida. Y pues se preguntarán cómo es el buffet. En este caso, el buffet no es asistido. Ustedes ya se sirven como en todos los buffets tradicionales, pero aquí la diferencia es de que antes de entrar se ocupa el cubrebocas forzosamente y les ponen gel antibacterial antes de entrar. Entonces, ustedes ya están desinfectados de las manos y con cubrebocas al momento de servirse. Incluso también les recomendamos al momento de salir también ponerse gel antibacterial. Chavos, les vamos a confesar algo. El día de noche cenamos en el restaurante Italia. El día de anoche, bueno, el día de ayer por la noche cenamos en el restaurante italiano y la verdad que está súper rico. Todo lo que comimos ahí, todo nos mega súper encantó. Estaba muy rico todo. Entonces la recomendación para cenar es ahí definitivamente. Y pues bueno, este hotel cuenta con 3 albercas que son así como que las grandes y una alberca para niños, que esa sí es pequeñita, tiene unas resbaladillitas y un tobogancito y el típico honguito que siempre está en el área de niños. El agua de las albercas no es templada, o sea, no es caliente, pero tampoco es fría, o sea, está a gustito. Entonces ahorita en esta época de calor, la verdad que esa agua está súper perfecta, está rica. Y pues ya saben que la altura es del random de 1.20, 1.30, entonces aquí se pueden estar sin saber nadar. Chavos, y pues una de las 4 albercas tiene un pool bar, pero pues ahorita como en la mayoría de los hoteles no está funcionando para evitar eso de las aglomeraciones ahí. Y pues donde está ese pool bar es donde tienen, como que los ríos tienen esa característica de que tienen una alberca especial como para ir a tomar. Entonces tienen ahí que las mesitas, unas barritas, las como para sentarse y ahí pasar un buen rato. Chavos, sí, pues algo también chido es de que solamente limitan el aforo a 35 personas aquí en la zona de alberca. Entonces también es otra medida para que la gente no se amontone y eso está muy bien. Chavos, sí, pues como dijo la Babies, aquí hay un Rio Land. Ahorita este sí está funcionando, pero con aforo limitado. Solamente permiten a 8 personas en este lugar, así es de que siempre va a haber muy poquitas personas. Chavos, y hemos llegado al punto más importante o al que muchos les interesa. Estamos en la zona de playa donde se encuentra este hotel, que la verdad es un azul turquesa súper bonito. Así que bienvenidos a la playa de Playa Caja.
pues al igual que todos los ríos, este lugar también cuenta con camastros así por toda donde está la playa. Así es que ustedes nunca van a batallar aquí por un camastro. Aparte de que aquí también hay servicio de bebidas. Entonces sin ningún problema pueden estar aquí y pedir todas las bebidas que quieran. Chavos, y pues para aquellos que vengan, ya sea que de luna de miel, que vengan de aniversario, que simplemente vengan muy románticos, saben que la mayoría de los hoteles pues manejan lo que son las cenas románticas y pues en este hotel también lo hacen. Tienen un costo de 2,700 pesos y les incluye una cena de 3 tiempos y les adornan aquí en la playita, muy bonito, muy romántico, a la luz de las velas, oyendo las olas del mar, viendo la luna y las estrellas. Nada más que si les toca un poquito de mala suerte en cuestión al clima, pues se los hacen pero en otro lugar. Chavos, y pues como en muchos hoteles, este hotel también maneja actividades durante el día. Aquí le llaman el Rio Fun y pues tienen diversas actividades durante todos los días. Van haciendo que bingo, que lotería, que voleibol de playa, voleibol en alberca, ping pong y esas cosas. Y pues van regalando así playeras o cosas de ese tipo. Chavos, y pues con ustedes la habitación. Como en la mayoría de los lugares, entrando luego tenemos el closet. ¿Qué tal? Cobijita, ya saben que no sé para qué se usa la cobijita. Cafa fuerte. Cafa fuerte. Planchita del año 2001. Ganchitos. El burrito. Una sombrillita. Un servivar sin botellas. Vasitos para las cubas. Un servivar que rellenan cada 2 días. Pero ustedes pueden pedir que lo rellenen las veces que ustedes quieran. La cosita esta para la maleta. Air condition del año 2005. Un chango se metió a la Un chango. ¡Ah! Y pues vean nada más el baño. Y pues este es el baño, la verdad es bastante amplio, por eso se escucha mucho el eco. Regadera súper colorida, shower gel, toallita, secadora para el cabello, gel antibacterial, accesorios para el baño, espejos para las mujeres sobre todo, Kleenex, más toallitas, ya no hay terror en la habitación, una cama king size, lamparita, Picasso morado, televisión para las películas, una cajonera para la ropa, una mesita súper colorida, teléfono del año 2001, una cunita que a este muchacho ya le gustó mucho. Y pues con ustedes la vista. Vean nada más, señoras y señores, vean nada más, ¿Qué tal está la vista el día de hoy, Directamente a la alberca, una de las albercas y pues al mar. Oh my God. Hola Johnson. Y pues por supuesto también la terracita, las sillitas aquí para disfrutar del panorama. Chavos, sí, pues esta es la vista general de la habitación. Vean nada más, empezamos con la terraza y luego con la mesita y luego con la cuna y luego con el burocito y luego la televisión y luego la cama y luego para las maletas y luego para las botellas, el frigobar, llegamos hasta el baño y pues se acabó. Chavos, sí, pues esta habitación es un poquito diferente a todas las que hemos visto de los Ryu. Vean, por el mes del amor y porque nos queremos mucho todos. Bueno, sí, porque es 14 de febrero, vean nada más, nos dejaron este detallito aquí en la habitación. Pero pues ya saben, si ustedes quieren así como pues, de cumpleaños o eso, ya nada más lo ponen ahí en su reserva y es todo. Y pues les digo que es una habitación como diferente a las demás. Es como el mismo tema del moradito. Y pues la habitación es prácticamente casi igual a la de todos los Ryu, la de las botellitas y todo eso, pero pues esta nos gustó mucho. Sí, la verdad que sí, está súper cómoda, no está súper gigante, pero está perfecta para nosotros. Y lo genial de aquí es la vista que tenemos, esa vista del mar Caribe, ese azul que alcanzan a ver ahí al fondo. Le da ese toque especial a esta habitación. Chavos, sí, pues yo me preguntaba cómo era el protocolo de sanitización o algo, y efectivamente ahorita nuestros amigos de Río nos van a enseñar cómo es ese proceso y pues lo vamos a ver en vivo porque esto es algo muy muy importante ahorita en estos días y yo creo que debemos de considerarlo y pues se los vamos a mostrar aquí. Y pues aquí nuestro amigo Hugo nos va a platicar a grandes rasgos ¿cómo es lo que haces? El trabajo es de sanitizar la habitación, de eliminar más que nada el virus. Contamos con un químico que manejamos que se llama Virex. Y este es el que se encarga de prácticamente eliminar y combatir el virus, que ahorita prácticamente es lo principal que tenemos que combatir, que es COVID-19. ¿Cuánto tiempo se queda así, Hugo? Con el químico que manejamos actualmente, más tardar son 3
3 horas. Si ustedes tenían duda de, así como yo, cómo se hacía la limpieza de una habitación cuando un huésped sale, pues así es. Chavos, y pues hemos llegado al final de este video. La verdad que quedamos muy encantados con este lugar. Sobre todo creo que se los dije en varios momentos del video, que este hotel es literalmente para venir y relajarse, porque no hay ruido, no hay mucha gente, uno está aquí como que súper tranquilo. Chavos, sí, pues como ya saben, este Ryu es garantía, o sea, todos los Ryus tienen como ese estilo de servicio, de comida. La comida es un poquito más buena que los otros que habíamos ido. Sí, pero pues ya saben, siempre le falta ahí como un poquito o algo, pero es muy buena la comida. No es excelente, pero es muy buena. Le falta un poquito para ser excelente. Y pues sí, efectivamente, chavos, ustedes se pueden preguntar, la pregunta más importante de siempre es ¿cuánto cuesta este hotel? Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Ya saben, reserven con nuestra agencia. Es decir que ese es el precio más bajo que van a encontrar, y de ahí para adelante pueden encontrar así como que precios más elevados. Y pues muchas gracias a nuestros amigos de Ryu, muchas gracias a Mark por habernos invitado. Está de lujo, namaste, y pues ya queríamos ver este lugar. Y chavos, pues muchas gracias por haber visto este video. Ya saben, los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado y les haya servido este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias y a la misma. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye. Diles bye. Diles adiós. Ay, ¿qué le pasó a papá?